Bueno, antes de comenzar, quería primero compartir un pensamiento muy chiquitito sobre el Tori, que ayer no sabíamos quién era. Santo Toribio de Mogrovejo, en el año 1983, Juan Pablo II lo nombró patrono del episcopado argentino cuando él propuso la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión, y lo nombró patrono porque había dicho que en él se expresaba lo que hoy debe hacer la Iglesia. Este hombre había sido un joven universitario y un abogado laico que lo ordenaron, había hecho las órdenes menores, y en España el rey lo nombra obispo de las nuevas tierras, y le dan todas las órdenes juntas hasta ordenarlo obispo. Y en América Latina, lo primero que hizo como obispo fue tratar de ver qué era lo que la Iglesia pedía y qué era lo que la realidad latinoamericana estaba necesitando. Y fue el primer obispo en hacer sínodos diocesanos, llevando a sus sacerdotes a pensar la pastoral en clave evangelizadora. ¿Cómo hacer para aplicar el Concilio de Trento a las tierras de América Latina con la mentalidad propia de la gente del lugar? Por eso se aprendió idiomas de varios pueblos. O sea, estamos hablando de, fíjense cuánto tiempo atrás. Y en el documento de Aparecida, a pedido de Benedicto, el cardenal de Lima prepara una charla hablando de la nueva evangelización en su ardor, en sus métodos y en su expresión, hablando cómo se resume en cada parte en Toribio de Mogrovejo. El ardor que él tenía de misionero, que se murió recorriendo los pueblos, murió a lomo de mula recorriendo los pueblos, porque su diócesis ocupaba desde Centroamérica hasta el sur, hasta Colombia, y él pasaba de pueblo en pueblo dando él mismo la catequesis. Pero insisto con esto, la formación de los seminarios, hizo seminarios y le dedicó mucho tiempo personal a la formación de los sacerdotes, porque decía que de la formación de los sacerdotes depende la pastoral que se vaya a realizar. Y en esa formación él hablaba fundamentalmente de la importancia del aprender a trabajar en conjunto, lo que hoy llamaríamos una pastoral de conjunto. Por eso su gran herramienta fueron los sínodos diocesanos. Nosotros en Rosario estamos pidiendo un sínodo diocesano hace ya 30 años y todavía no se hace. Y él cada 5 años hacía un sínodo diocesano donde los sacerdotes planteaban cuál era la realidad y cuáles eran las necesidades y cómo responderlas. Y voy a leer solamente algo muy cortito que dice: Toribio de Mogrovejo, modelo de evangelizador, convencido de que Dios quiere que nos fijemos más en este insigne obispo, buen pastor de la Iglesia latinoamericana y certero maestro, en el fiel cumplimiento del mandato apostólico del Señor, pero muy especialmente hoy a los obispos de América Latina, tomando como hilo conductor la expresión de Juan Pablo II, que habla de una nueva evangelización que se caracteriza por ser nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, y teniendo muy presente que la novedad ha llegado en plenitud con la palabra encarnada, he querido comentar la acción evangelizadora de Santo Toribio como ejemplar realización de esta invitación a una nueva evangelización. Esta es la introducción al documento de Aparecida. Con esto fue una charla previa, no está en el documento, pero con esto se introdujo la reflexión del documento de Aparecida, y el documento de Aparecida comienza diciendo: ponemos bajo la tutela de los santos, especialmente de Santo Toribio, patrono del episcopado. Habría mucho más para decir, pero como para conocer un poquito más al Tori, creo que nos viene bien. Y ahora vamos a hacer una pequeña dinámica, no es una dinámica, un ejercicio. Cada uno en su cuadernito, y si no tiene cuadernito lo piensa. Hagamos de cuenta que nos sacamos el kiwi y que tengo la posibilidad de hacerme mi casa ideal.
Entonces, pensemos que vamos a tener que encontrarnos con un arquitecto y decirle al arquitecto qué características yo querría que tenga mi casa ideal. Vieron que uno hace eso, se le dice al arquitecto lo que quiere que tenga su casa, después el arquitecto hace el diseño. Acá no vamos a hacer el plano, vamos a decir qué queremos que tenga la casa ideal. Y podemos, como tenemos mucha plata, podemos elegir el lugar, el paisaje, si queremos que sea en la ladera de una montaña, si queremos que sea en un valle, donde queremos que esté, las características que tiene que tener, si queremos que sea grande, de 2 pisos, de 1 piso, luminosa. Hasta en los detalles podemos detenernos, pero no en los planos. Eso no nos corresponde a nosotros, eso lo harán los arquitectos. Pero sí, ¿qué quisiéramos que tenga nuestra casa ideal? Breve, porque va a ser un ejercicio como disparador. Así que 5 minutos lo pensamos, lo escribimos y enseguida vemos qué es lo que sale. Más o menos ya lo tenemos. Bueno, ahora viene un segundo momentito, que es, por fila, partiendo del proyecto que cada uno hizo de la casa ideal de cada uno, hacen una casa ideal. ¿Cómo se nota la diferencia generacional? En las instancias juveniles se decide en comunión. En las instancias más grandes deciden las mujeres y los varones ponen la plata. A ver, a modo de ejemplo vamos, porque seríamos muchos, no terminaríamos más. Esto es un disparador. Entonces, a modo de ejemplo, a ver si alguno se anima a compartir. A ver acá, uno acá. Ahí vamos para allá, uno más. Nosotros pusimos que había salido algunos de los que tenían individuales. Un hogar, un lago artificial, cancha de tenis, cancha de todos deportes, bueno, patio y cosas básicas de una casa, santuario hogar, todas esas cosas. Nosotros pusimos un santuario hogar grande, todo es grande, nosotros pensamos todo para vivir como 1 millón. Ventanales en los lugares, en los espacios que son todos grandes, muchas habitaciones, un quincho grande, sala de música para ver video, grabar y todo. Patio con mucho verde y muchos árboles, un comedor grande con una mesa igual, pileta, una terraza y un lugar físico cerca del santuario. Terraza cervecera. Bien, importante. No es dato menor. Ah, perdón. Bueno, nosotros, millón y medio, de una sola planta, frente al mar, pero en un bosquecito de robles. Mucha luz y ventanales, de madera, con hogar, con muchas plantas, con santuario hogar y biblioteca. ¡Wow! Bueno, ¿me paro? Bueno, por acá estuvo complicado, digamos, porque ellos querían una casa rodante para pasear. Y nosotras, muy bucólicas, queríamos una casa más bien chica, pero con un gran jardín, digamos, con ambientes así amplios, simples, digamos, sencillos, sin tanta decoración. En eso coincidíamos todos. Entonces lo que nosotros hicimos, una casa así, digamos, en un hermoso paisaje, con un gran jardín, pequeña, con un santuario hogar, que en eso coincidíamos, y después creamos un dispositivo, digamos, que podría llegar a ser en algunos momentos el quincho, pues sería como una casa 2, digamos, que se acopla a nuestra casa, el dispositivo levanta ruedas, asienta, flasheamos, digamos. Asienta la casa, digamos, en el momento que estamos en ese lugar donde está la casa fija, en ese gran paisaje, estacionamos la casa rodante y tenemos un quincho. Y en el momento que queramos pasear por otros paisajes hermosos, dispositivo, ruedas arriba y a girar. La tercera instancia, tenemos que hacer la casa entre todos.
Bueno, ¿a qué viene esto? Hablar de la nueva evangelización. Vieron que el lema era unidos en alianza para una nueva evangelización, en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Fíjense si nos cuesta, ahora porque estábamos jugando, pero si lo tuviéramos que hacer en serio, peleas y no llegaríamos a acuerdo. ¿Se puede lograr un proyecto sin renuncias? Imposible. Un proyecto, porque este es el proyecto de Dios, que Dios quiere que lo vivamos en comunión. No es que cada uno puede hacer lo que se le da la gana. Acá la casa ideal es la que Dios nos sueña. Para un proyecto hay que tener en cuenta siempre estos tres elementos. Primera instancia, conocer, esto para la familia también, un proyecto personal que se puede aplicar a la instancia familiar, a la instancia comunitaria. Conocer qué me gusta. Porque Dios habla también a través de los gustos como inclinaciones. No es que yo siempre voy a poder hacer lo que me gusta, pero lo que me gusta es expresión de algo que Dios puso en mí y que por algo lo puso en mí. ¿Para qué sirvo? ¿Cuáles son mis capacidades? Porque todos tenemos alguna cosa que sale más fácil que otra. Algunos tienen un don musical, otros son buenos para la contabilidad, otros son buenos para el arte o para la proyección o la organización. O sea, cada uno tiene sus capacidades. ¿Para qué sirvo? Conocer para qué sirvo es muy importante. Y en una comunidad conocer cuáles son las capacidades de los que participan es fundamental. Si no, a veces perdemos riqueza por no darle la posibilidad a las personas de poner en ejercicio sus capacidades. Y tercero, cuáles son los servicios que la realidad me interpela a prestar. Ya sea que a veces tienen que ver con el gusto, hay que tener en cuenta los gustos y las capacidades, pero a veces Dios, por medio de las situaciones, nos pide servicios que no siempre van de acuerdo con nuestros gustos y nuestras capacidades. A ver, yo tengo un caso concreto que estoy acompañando ahora de una señora que está muriendo de cáncer y el marido ahora este último tiempo está aprendiendo a higienizarla como si fuera un bebé porque no tiene control de los esfínteres y le tiene que cambiar los pañales. Él no creo que eso le guste y no creo que él se haya sentido capaz para eso. Sin embargo, la realidad lo interpeló y tiene que prestar el servicio por amor. Y entonces hay cosas que Dios nos pide a través... Yo nunca pensé que iba a visitar presos, no me gusta, pero aprendí muchísimo y lo hago todas las semanas o semana por medio ahora. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide a través de mi deber de Estado. Y entonces hay que hacerlo. Hay cosas que son servicios que Dios me pide que preste por mi deber de Estado o porque la realidad me interpela. Cuando hablamos de la nueva evangelización, esto significa que tenemos que aprender a soltar amarras y navegar mar adentro, desprendiéndonos de las seguridades de la orilla. Porque nosotros queremos una nueva evangelización repitiendo siempre las mismas cosas que veníamos haciendo. Decía Aristóteles, es propio de los tontos pretender resultados distintos haciendo las mismas cosas. Claro, si queremos una nueva evangelización, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de cuál debe ser la novedad que se nos pide. Y esto viene entonces lo que quisiera detenerme en una primera parte. Este tomar conciencia es esencial. La palabra concientización o concienciación, que a mí me gusta más concienciación que concientización, es un término que surgió en la década del 70. Un gran educador brasileño llamado Paulo Freire es el que puso en boga este concepto y creo que tiene mucho que ver con lo que hoy nos encontramos nosotros en esta instancia invitados a vivir o a hacer. ¿Qué es concienciar?